las mañanas de los sábados son más agradables con Semanario Ilustrado. 90.7. Y aquí en Semanario Ilustrado, cuando no conocemos un tema y tenemos que informar, ¿qué hacemos? Buscamos el asesoramiento de gente idónea en distintos aspectos. Y cuando se habla de energía, allí está, como lo he hecho en muchas oportunidades y ojalá lo siga haciendo, el ingeniero Mauricio Becchi. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo has comenzado el año? Bien, dentro de las limitaciones, bueno, ante todo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Miguel. Dentro de las limitaciones que nos ha impuesto todo esta cuestión de la pandemia, que nos tienes un poco ahí encarcelados, bueno, bien diría, sobreviviendo. Claro. ¿Qué más te puedo decir? Ahí vino bien el tema de sobreviviendo allí. Sí, es sobrevivir, esto puro. Mauricio, Y si me permitís, rogando, porque vos sabés que tengo ya mis años, nos conocemos hace mucho, así que vos también, rogando de que que llegue el momento de la vacuna, porque claro, lo tomo como un certificado de conductor, ¿viste? Diciendo, bueno, si tengo la vacuna, me voy a poder desplazar más libremente por este bendito país, por lo menos, ¿no? pero además de la falta de libertad de moverse, es la angustia que yo creo que en todo momento uno ha tenido de no saber qué hay detrás de todo. Bueno, ahora sabemos que hay una vacuna que aparentemente puede frenar esto, pero si no es una cosa terrible. Sí, sí, de terror, todo de terror. Hemos hablado en muchas oportunidades con otros invitados también. Pero vos sabés que a las buenas o regulares noticias hay que agregarle otras que son impostergables. Por ejemplo, el aumento de tarifas que se está dando paulatinamente, pero que yo le quiero preguntar en primera instancia a Mauricio. El ajuste que se hace en el tema de energía con el combustible, ¿cómo ves eso y por qué se realiza, por qué se producen estos fenómenos de ir aumentando y aumentando, lo que seguramente aumenta también la inflación? Bueno, cuando vos te referís al tema de combustibles, hidrocarburos, básicamente, o sea que están todos relacionados con el petróleo y desgraciadamente están todos macheados, es decir, acoplados, la palabra sería acoplados internacionalmente, eso pasa casi en todo el mundo. Y si tenemos en cuenta inclusive nuestra situación económica en general, que el Banco Central prácticamente solo tiene deudas y está vaciado de todo tipo de reserva, son contables las reservas y las efectivas, realmente yo dudo de que existan. Evidentemente con un dólar que está cerca de los 160 pesos, date cuenta que si lo mirás en base a ese cambio, ese 5% todavía es poco. No nos olvidemos que en la época de Aranguren, o Macri concretamente, estuvieron estableciendo ahí unos precios que estaban anclados al dólar, porque de esa forma a empresas como YPF y otras poquitas, porque creo que la principal YPF le permitía trabajar en la compra-venta dentro del mercado internacional. O sea, porque cuando vos mirás el país, si te querés empezar a analizar la cuestión de las naftas, vos no las podés aislar del petróleo porque hay algo que se llama balance energético internacional, nacional, perdóname, y en base a los juegos de las ofertas y la demanda y las disponibilidades, y yo por ahí estoy vendiendo petróleo y estoy comprando nafta, o estoy comprando gasoil, o estoy viendo gasoil y estoy comprando nafta, o sea, según el balance, digamos, de los subproductos que obtengo del petróleo. No es tan simple, entonces es imposible operar de una forma totalmente nacionalizada, o sea, yo me desengancho del sistema internacional. O sea que evidentemente yo diría que lo tenemos que ver como que este aumento de tarifa en realidad está por debajo de lo esperado. Y te voy a hacer un comentario que creo que viene al caso, o sea, el país sigue subvencionando los servicios. No diría solo la energía, ¿cierto? No solo en la producción de energía, sino también la distribución de energía, sistema de telecomunicaciones, sobre todo transporte también.
Y te comento algo por interés, interesante. Fíjate que estamos prácticamente fundidos y sin embargo este año 2020, el año pasado, el déficit primario creo que fue del 7,4% del PBI. Y eso es por la necesidad de subvencionar a las empresas, porque hago un ejemplo, por ejemplo, una empresa eléctrica tiene que distribuir energía eléctrica. La tarifa que tenemos es baja y entonces automáticamente los ingresos sirven para pagar sueldo, para hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero no alcanza para pagarle el costo de la generación al proveedor de energía eléctrica, en este caso el productor. Y el productor necesita comprar gas, por ejemplo, en su cadena de producción. Claro. Entonces no alcanza para pagarle al productor de gas. Entonces es toda una cadena que en este momento, con el sistema de que no aumentamos la tarifa, que no sé si vos sabés que si bien la del prácticamente digamos de la nafta y el gasoil han ido aumentando en pequeños porcentajes, porque creo que es el que más impacta, digamos, a la producción primaria. Ten en cuenta que las otras prácticamente desde agosto del año 2019 no aumentaron. O sea que evidentemente me refiero a las tarifas eléctricas, por ejemplo, que a su vez están colgadas de la producción de petróleo. Quiere decir de que ¿qué hace el gobierno en estos casos? Y tiene que salir a subvencionar a esas empresas para que puedan seguir operando. Y bueno, y es tremendo. Entonces Guzmán en este momento está muy preocupado porque evidentemente va a tener que cumplir con sus objetivos, que son no tener valores mayores a los del 2020 de subvenciones. Así que se impone levantar el precio de la nafta, levantar el precio del gasoil, levantar el precio de la energía eléctrica que te suministra por red, y seguramente otros, por ejemplo, el transporte está colgado porque el principal consumo del transporte, más allá del uso de la mano de obra, es el uso de gasoil, ¿viste? Para el consumo, porque un colectivo está todo el día yendo y viniendo, ¿no? Ahora, Mauricio, dentro de esto que es tan complejo, pero vos lo has sabido simplificar muy bien para la comprensión, ¿qué pasa con la inflación? Porque el primer pasito se anuncia, y quizás sin analizar con profundidad el monto que le significa al usuario, se anuncia el aumento de combustible, inmediatamente cambian los precios. ¿Y la inflación? No sé, digamos, me cuesta entender la pregunta, pero tal vez las contesto si vamos a hablar por el lado de la inflación. Yo creo que la inflación, yo no soy un economista, pero ya que vos tocás el tema, yo digo que desgraciadamente la inflación en realidad es un impuesto que se le cobra a los pobres. O sea, todo el mundo que tiene una posición, tiene una empresa, contrata gente, paga ingresos brutos, paga impuestos a la riqueza, paga esto, paga lo otro, pero los pobres no pagan nada, para así decirlo. No pagan nada porque, digamos, tienen ingresos muy pobres, pero sin embargo, muy bajos. Pero sin embargo, la pregunta que te hago, si a través de la inflación la persona le van a aumentar un sueldo, por ejemplo, pero claro, ¿cómo le aumentan el sueldo? Se lo aumentan 6 meses después o un año después de que las cosas han ido aumentando durante todo el año. Están amortizadas ya. Claro, cuando vos se la cuenta un impuesto y la pregunta es ¿por qué hubo inflación? Hubo inflación que hay mucha gente que le echa la culpa a los industriales o a los productores, pero la inflación básicamente fue porque hay emisión. O sea, imagínate qué fácil sería para todos si yo le doy la maquinita y fabrico billetes, porque no hay una producción atrás que compense, digamos, esa grandísima emisión. Entonces el problema es la inflación, no lo niego, y la emisión, y todo se termina cerrando en un estado tan grande y una economía que se achicó tanto que no puede la economía alimentar este estado. Y finalmente, bueno, estamos como estamos. Y a mí lo que me preocupa es, honestamente, es cómo vamos a salir. Ahora, no, precisamente, la pregunta era esta. ¿Estamos prácticamente en un callejón sin salida hasta el momento? Yo no soy un economista y vos conocés gente mucho más versada, pero a mí me parece que en este momento todo este tipo de acciones que se están tomando son
y te diría que en alguna medida también son de la época de Macri, son todos manotazos coyunturales, pero no hay una estrategia de largo plazo. O sea, es difícil hacer una estrategia porque vamos a tener que apretar el cinto de un montón de cosas, un montón de personas con eso, la sociedad entera, y ponernos de acuerdo de cómo empezar a actuar y no salirnos, digamos, de esa rutina en muchos años. Y eso necesita ¿cómo te puedo decir? Una coherencia, un acuerdo entre todas las partes del país. No hay ninguna forma de hacerlo si no hay acuerdo, porque si no, cualquiera que llegue al poder se cambia todo de nuevo, como está pasando últimamente. Si eso no sucede, no podemos hacer nada. Y evidentemente vos lo dijiste o lo inferiste. Esto es todo provisorio, es manotazo de ahogado. O sea, adelante tenemos precipicio y logramos bajar un poco la velocidad de la embarcación para que no siga el curso del agua. Pero seguimos en curso. Yo lo veo así. Bastante complicado el tema, Mauricio, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno lo sabe, y yo creo que casi la mayoría de la gente lo sabemos. Pero el futuro es negro, con la deuda que tenemos. Yo a veces hago una referencia que te darías porque poca gente la hace. Si uno mira un país como la República Argentina, de 45 millones de personas, y se pregunta, un país desarrollado, ¿qué orden de exportación tiene? O sea, ¿qué creaciones, productos propios, de distintos tipos, ¿no? Bienes y servicios, sobre todo bienes. Vos te encontrás con que un país como la Argentina exportaría cerca de 500.000 millones de dólares al año. Dentro de ese esquema de 500.000 millones al año, me comparo con Argentina, y nosotros estamos exportando creo que 60 y en los buenos tiempos llegamos a 70, de los cuales la mitad son del campo. Pero la otra mitad no se deben a empresas productoras que crean valor y qué sé yo, sino a empresas que, por ejemplo, los automovilísticas, que importan repuestos y exportan automóviles. Y cuando vos haces el balance, como en el caso de Tierra del Fuego, y te encontrás que da negativo. O sea que evidentemente hasta ahora la única actividad genuina que provoca ingresos genuinos en dólares que lo necesitamos para pagar la deuda es el campo. Lo feo de todo esto es que el campo, de lo cual yo no tengo ninguna relación con el campo, lo digo mirándolo de afuera de una forma totalmente imparcial, y alguno puede creer que no soy imparcial. El campo no es un victimario, es una víctima de todo este proceso a través de subvenciones que le cobran, que no se le cobra en ninguna otra parte del mundo. Y se le cobra inevitablemente, porque evidentemente sin la subvención el país no puede sostenerse ni siquiera de la forma que lo está haciendo. Y la anécdota final es que si Argentina tuviera un desarrollo industrial a nivel que lo tiene un país desarrollado, nosotros no estaríamos hablando nunca del campo, porque representaría nada más que el 10% o el 8% de una capacidad exportadora. Estamos hablando del campo precisamente porque hemos perdido toda nuestra capacidad productiva. Y la pregunta es grave, ¿cómo hacemos para alcanzarla de nuevo? Los chinos, sin tenerlas, después de años 70, consiguieron hacerlo. Nosotros no sé cómo vamos a hacerlo. Me comentaba justamente alguien ligado a la actividad rural, que es cuando lo comentan con gente del exterior, el tema de tener buena producción, ya sea en el caso del campo con productos para alimentación, y se encuentra con un montón de trabas para exportar, no lo entienden, no lo comprenden. ¿Hay alguna explicación por sobre todas las cosas que diga, bueno, apelan a esto porque no hay otro remedio? Pero es que, ¿cómo te puedo decir? A todas las cosas que están apelando, yo creo que en la coyuntura están obligados a hacerla. Uno no puede poner todo blanco-negro, soy enemigo del otro. Están obligados a hacerlo. Y están obligados a hacerlo porque tenemos una economía muy acotada. Vos pensás, si en vez de estar toda la gente que hay en el Estado, estaría en el campo productivo, no tomarían medida contra el campo. O sea, el campo le están cobrando naturalmente cierto derecho de peaje, pero realmente es porque el país está ahogado, no da más. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para salir? Porque toda la gente que está cobrando planes, por ejemplo, vos decís, che, que no le paguen los planes, pero no, desgraciadamente esa gente tiene que vivir.
son ciudadanos como nosotros. O sea, la situación que estamos teniendo, yo diría que es producto de los últimos 70 años de los malos gobiernos que hemos tenido. Y sería tonto excluir a alguno. Insisto, sería tonto excluir a alguno. Esa costumbre de echarle la culpa al peronismo, a esto y al otro, es tonta realmente, porque no se trata del peronismo, porque se trata de una cultura nacional que tiene que salir del pozo en que se encuentra. O sea, si no hay ninguna campaña, si no hay un acuerdo global diciendo, bueno, tenemos que salir de esto, no lo vamos a poder lograr. Hay un señor, que no me recuerdo el nombre ahora, que escribió muy claramente algo que decía así, que decía, nada va a cambiar si la gente no va a cambiar. Ajá. Entonces eso es básico y elemental. Claro. El país no va a salir adelante si los argentinos no van a cambiar. Y mi propuesta es que cuando alguien me dice, pero los políticos no salen de un huevo, o sea, no salen de otro lado, salen de la misma sociedad, yo les digo, no, pero son los que levantaron la mano y juraron por Dios y la patria que iban a ser distintos. Y entonces no sucede eso, ¿viste? Yo siento que hay una clase política que en general está para resolver sus problemas. Y el problema es que aunque quieran resolver nuestros problemas, ya la situación está tan complicada, tan enredada, que es una tarea harto difícil, está cercana al imposible. Y la única forma es que haya un consenso general. Pero vivimos en un medio donde todos somos enemigos. Y si somos enemigos, no se va, con tomar una decisión no se va a resolver el problema. Se va a resolver el problema cuando todos nos alineemos en una misma dirección, claro. ¿No? Mauricio, como ciudadano común, una reflexión. Evidentemente, a esta altura de la semana, ya prácticamente en el sábado, se está todavía con la expectativa de que comiencen las clases a mediados de febrero. ¿Qué posición tenés en torno de esto? Que como un observador más, como un ciudadano. Bueno, yo voy a decir, bueno, voy a tener que decirte una cosa un poco más completa. ¿Tengo un par de minutos? Sí, adelante. Mira, me tocaste un tema que a mí me duele. Me duele porque te voy a tirar un comentario que parece a mí un poco amplio. Ahí me duele porque el día, que es parecido a esto que pasa con la política, el día en que se inició todo este proceso y que nadie creía que iba a llegar y llegó, y entonces el presidente se reunió con todos los expertos y armó un grupo de expertos cerrados que prácticamente son médicos y especialistas en virología. Sí. Y finalmente te tengo que decir algo. Creo que los expertos no fueron, espero que la gente que escuche esto me entienda, ¿no? Los expertos no fueron lo suficientemente abiertos, cosa que faltaba, como para decir yo de esto no sé. Ajá. Y a lo que te explico decirte que esto no sé, porque en una parte de mi vida yo tuve mucha relación con los sistemas de tratamiento del aire, con el control de particulado, y ver lo que pasa en el aire, sistema de filtrado, es que me permito, viste, poner un poco esta duda, decirte, ellos de la piel para adentro saben mucho, pero en un momento determinado, a pesar de que ellos se negaban, quedó muy en claro a través de los chinos que tenía una experiencia ganada en el año 2009, 2004, por lo menos en un par de situaciones parecidas que tuvieron. Sí. Que el problema no era solo el contacto, el problema no era solo el contacto, viste, el alcohol y qué sé yo, sino que el aire jugaba mucho en esto, lo que después se transformó en cercanía, cómo se mueve. Y las cosas que ellos decían, cuando hablaban, por ejemplo, de que el virus más pesado y que 1 metro caía, 2 metros caía, eran de una elementalidad absoluta lo que demostraba, porque la física del particulado no es algo que se estudia en su área, sino que le estudia otro tipo de gente, que yo te diría dos, por ejemplo, aquellos que están especializados en nebulizaciones, por ejemplo, de hacer tratamiento, viste, con elementos que maten los distintos bichos, o por ejemplo te podría decir la gente que hace cámaras laminares para esos hospitales, gente que trabaja en salas como las que hacen la microelectrónica
que trabajan, te diría, ya actualmente trabajan con sistemas que tienen hasta 17 nanómetros, lo cual 17 nanómetros es casi decirte que es 10 veces más chico de un virus. Entonces, gente que conoce qué está pasando en el aire para hacer toda una serie de recomendaciones. Te digo más, tengo una nota, y aparte te la puedo mostrar, de la SRAE. La SRAE es la Asociación de Ventilación, Aire Acondicionado y Calefacción de Estados Unidos, que tiene un capítulo en la Argentina, donde le pide al gobierno, viste, que estas cosas que se dicen que el aire acondicionado sí, que el aire acondicionado no, pero que no, que hay otras variables para analizar de las cuales no hubo ninguna respuesta. En fin, me parece que hay muchos problemas de esto. En fin, y concretando lo que voy a decir de la escuela, mi posición no es que tienen que volver a la escuela, tenían que ir a la escuela ya del año pasado, pero al ir a la escuela tenía que ser a través de gente especializada, que las hay, que sepan cómo son los movimientos del aire, cómo se mantiene la distancia, las distintas mascarillas como son, llegar con esa información y educando, integrando a los mismos docentes, y los docentes, a través de los alumnos, deberían terminar convirtiéndose, como docentes que son, en la herramienta necesaria como para llegar a la sociedad de una forma más convincente, y tal vez no tendríamos que haber estado parados tanto destruyendo nuestra economía, sino podríamos haber sido un poco más eficientes. Yo tengo un comentario simple que te digo, que en una industria a veces se meten 300, 400 personas en espacio mucho más reducido, y se está trabajando en esas condiciones y es bastante, y en muchos casos no existe nunca un accidente, en la mayoría de los casos es raro, y si cuando lo hay en general es pequeño. ¿Y eso por qué? Porque vos cuando bajás un protocolo, no decís, cuídese, que esté lejos, que no use barbijo, trabajás en el lugar del espacio y vas modificando el protocolo continuamente a través del conocimiento y la observación, porque cada situación es un caso en particular. Eso aquí no ha sucedido. O sea, tenemos el mismo protocolo de hace un año atrás, y es inexplicable, porque esos protocolos no nacieron del estudio de campo, del análisis. Esos protocolos nacieron de un señor que se sentó en una oficina y largó un listado de cosas, y que actualmente, cuando el municipio, cuando la gobernación están controlando, yo te diría que no están controlando lo que realmente pasa. Están controlando si cumplen o cumplen cosas que la gente que controla no entiende. Yo, por ejemplo, voy al súper y me encuentro con que hay gente que anda con el naso afuera, viejistas que no saben, y para hablarme a mí se baja el barbijo. Y yo le digo, señora, ¿por qué se baja el barbijo? Para que usted me escuche bien, pero yo después lo subo. No, señora, el barbijo, lo más importante es que usted cuando hable tenga puesto el barbijo, porque está escupiendo todo. Es el momento que lo necesita. Nadie hace instrucción. Y me pongo a hablar con la gente de vigilancia, me toma la temperatura y le pregunto, decime, en el último año, ¿cuántos tipos encontraste con alta temperatura? Ninguno. Pero te fijaste, digo, lo que es Carrefour, que es el lugar a que me refiero, fíjate a aquella persona sin el barbijo hablando por el teléfono, el otro así, el otro asado. O sea, evidentemente, ¿de qué sirve tanta historia con el protocolo si después no hay ningún control, no hay ningún entendimiento y cada uno hace lo que quiere? Entonces, eso es lo que pienso. Pienso que volver a la escuela, pero en una escuela donde los mismos profesores no tienen que ser los gremialistas que se oponen porque creen que no le dan las condiciones. Son los que contribuyen a crear las condiciones y además de eso, a instruir y capacitar a los alumnos en esta nueva herramienta de prevención, porque hay un futuro que esto se puede repetir. No sé qué pensás, si estoy equivocado. No, para nada. Si esto que estamos hablando fuese un escrito, te pediría permiso para poner mi firma al lado de lo que has dicho, porque coincidimos 100%. Mauricio Becchi. Pero te insisto, yo busco profesores y maestros que sean aprendices y profesores, porque uno nunca deja de aprender. Entonces significa que van a la escuela no para ir contra y para decir yo no voy, sino con las autoridades se juntan, estudian, analizan, aprenden cuáles son los problemas y después se tienen que convertir en vehículos para que los alumnos aprendan también de qué defenderse, porque si lo hacen con los alumnos seguramente los chicos también van a trasladar parte de esa información a la casa, pero con esto hasta ahora es todo al revés, ¿viste? Yo creo que lamentablemente esto así no es muy auspicioso. Bien, más claro imposible. Te agradezco de corazón que me hayas permitido este contacto
y como siempre sos un invitado permanente del programa. Nosotros estamos haciendo, por medidas de precaución, los programas de los sábados salen desde exteriores, no estamos directamente en estudio, son medidas que han tomado en muchísimos lugares, fundamentalmente en Buenos Aires, y les ha ido bastante bien para no, en espacios chicos y a veces poco ventilados, encontrarse con algún problema. Así que molestarle a la gente, lo tengo que molestar en su casa. Te interrumpan, Miguel, y te hago una reflexión. Decime vos, ¿qué hay que no sea la radio que te permita hacer exactamente lo mismo, estando a la distancia y sin una necesidad de conectarte y correr riesgo? O sea que sí, la radio te ofrece las mejores oportunidades para eso, ¿no? Sin duda. Quiero agradecerte nuevamente, Mauricio Becchi, hasta cualquier momento. No